Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. La acción de nuestro programa de hoy transcurre en México. Examinaremos el papel de la Guardia Nacional, una nueva fuerza de seguridad originalmente creada para combatir el crimen, si bien 2019 fue el año más violento en la historia del país. Después nos adentraremos en un campamento situado junto a la frontera de México con su vecino del norte, en donde más de 2.000 migrantes aguardan a que se transmiten sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, mientras resisten los contratiempos derivados de la pandemia de COVID-19. Comenzamos con nuestro programa de hoy. La Guardia Nacional, una nueva fuerza de seguridad en México. Los migrantes nacidos durante los tiempos de la COVID-19. México tiene una nueva fuerza de seguridad, la Guardia Nacional, supuestamente creada para combatir el crimen. Al parecer, no ha logrado su cometido. El año 2019 fue el más violento en la historia de México y su nueva fuerza de combate se encuentra en las fronteras del país, haciendo frente a la migración. En junio de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró la nueva fuerza de seguridad del país, la Guardia Nacional. Podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. La fuerza, que presuntamente estará conformada por 130.000 miembros para el final del periodo presidencial de 6 años, fue creada para hacer frente al creciente problema del crimen organizado. En 2018, un año antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo, se registraron 28.000 asesinatos en México y el nuevo presidente tenía una nueva estrategia. Esteban Illades es editor de la revista Nexos, una de las publicaciones políticas más importantes en México. Empieza a hablar de un cambio en seguridad en México, empieza a hablar de cómo la estrategia que está siguiendo el gobierno de entonces Enrique Peña Nieto, de antes de Felipe Calderón, es una estrategia fallida y él propone otras cosas. Desde 2006, México lanzó su guerra contra las drogas. Sin embargo, al utilizar al ejército en contra de los cárteles de las drogas, el conflicto se ha cobrado las vidas de más de 150.000 personas. Él dice que la guerra termina cuando él llega a la presidencia y que lo que hace la Guardia Nacional es pacificar al país, pero ya no se está en guerra. La Guardia Nacional es esencialmente una fuerza policial militarizada. Los miembros del ejército reciben entrenamiento en combate, uso de armas de fuego y tácticas de combate contra la insurgencia, dentro de una rígida estructura de cadena de mando. Las fuerzas policiales civiles, además de recibir entrenamiento en uso de armas de fuego, cuentan con los poderes administrativos de arresto y detención, y tienen una preparación más humanitaria, en la que aprenden a mediar conflictos en el contexto del sistema judicial. Alejandro Hope es uno de los principales expertos en temas de seguridad y los actuales problemas con el crimen organizado en México. La Guardia Nacional es una extensión lógica del proceso de militarización que ya tiene varias décadas. Yo creo que hay un argumento en México, dadas sus características geográficas, dadas las amenazas que se enfrentan, yo creo que sí hay un argumento en favor de crear algún tipo de cuerpo de gendarmería o algún tipo de cuerpo intermedio. Una vez en el cargo, una de las prioridades de Andrés Manuel López Obrador fue establecer la nueva institución. Quiere que su primera gran acción sea la Guardia Nacional. Es una reforma constitucional, por lo cual tiene que pasar por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y tiene que pasar con una mayoría amplia. Los 17.000 miembros que conformaron al personal inicial fueron tomados de fuerzas de seguridad establecidas: el Ejército, la Policía Federal y el Cuerpo de Marina de México. 3 instituciones separadas con 3 contextos diferentes. La Marina es considerada un cuerpo de élite, que es el que se utilizaba en sexenios anteriores para enfrentar a los capos en particular, por ejemplo, Joaquín El Chapo Guzmán, ellos son quienes lo detienen. El Ejército es quien está peleando la guerra contra el narcotráfico y la policía se encarga de otras cosas. Entonces, cuando a los 3 los metes juntos, son 3 cuerpos distintos con estructuras distintas. Y fue así como a solo 6 meses de asumir el cargo, el presidente López Obrador estableció a su nueva Guardia Nacional y la envió a todo México para hacer frente a la violencia que sus predecesores no pudieron resolver. El estado de Tabasco, en la costa del Golfo de México,
se sitúa a lo largo de la ruta más corta de Centroamérica con la frontera estadounidense, y la región ha venido luchando desde hace largo tiempo contra el crimen organizado. Armando de la Rosa es un periodista que cubre la región. Tabasco ha tenido muchos problemas. Uno de los más graves es que estamos cerca con la frontera con Guatemala y pues siempre ha habido tráfico de todo tipo de cosas, desde armas, drogas, migrantes. Entonces pues tenemos un problema grave de que hay delincuencia en las calles, de gente que te roba tu celular, tu cartera, hasta grandes grupos delincuenciales que secuestran, que trafican con migrantes, que trafican armas, que trafican droga. El estado de Tabasco en particular es una de las grandes preocupaciones del presidente. Él es originario de ahí, y en junio de 2019, en uno de sus emblemáticos despliegues, llegó la Guardia Nacional, pero fueron recibidos con agresiones. Pero lo que ocurrió ese día nos tomó a todos por sorpresa. Fue minutos después de las 6 de la mañana cuando un grupo de personas armadas llevaron varios vehículos a la carretera federal Villahermosa-Teapa, que es una de las vías principales de aquí de Villahermosa, e incendiaron los vehículos. Luego de incendiarlos, enfrente pusieron unas mantas donde amenazaban directamente a la Guardia Nacional, justamente en el primer día en el que empezarían las operaciones de este nuevo cuerpo policíaco aquí en el estado de Tabasco. En una pancarta el crimen organizado proclamaba: "Bienvenidos Guardia Nacional, sabemos que vienen con todo, pero a ver cuántos salen vivos de aquí, ¿se alinean o los alineamos?". De esta cálida bienvenida, las cifras criminales en Tabasco no han mejorado. Pues desafortunadamente nosotros como periodistas hemos visto que ha empeorado. En el estado de Tabasco a diario tenemos 3 o 4 ejecuciones violentas, entonces es un tema que nos duele bastante y que no se ha detenido a lo largo de este año, y pues la Guardia Nacional todavía no hace una diferencia entre el antes y después de su creación. De hecho, en Macuspana, a una hora de la capital estatal y la ciudad natal de Andrés Manuel López Obrador, la situación nunca había sido tan mala. Que incluso en su propio municipio, en Macuspana, se han registrado decenas de incidentes muy violentos, balaceras, secuestros, extorsión, detención de traficantes de migrantes. Entonces sentimos que pues el presidente no está tan al pendiente como esperábamos que estuviera de su estado natal. Para la nativa de Macuspana, Violeta Félix, quien vende bebidas en el centro de la ciudad, la violencia le estaba haciendo la vida imposible. Andrés Manuel aquí, que me disculpe, y se lo puedo decir a él presente, Macuspana está en la desgracia, porque como hay balacera, hay asalto, hay robo, hay de todo aquí, ahí en la glorieta de los Patos, ahí balacearon a otro, y quién fue, nadie sabe, nadie supo. ¿Cómo va a ser eso? Y a pesar de que la Guardia Nacional hace patrullajes en las calles, los ciudadanos no han visto acciones definitivas. Ahí le arrebatan a la gente la bolsa, el dinero. ¿Y dónde está la Guardia Militar? Yo les he preguntado y me dice que los mandan a otros municipios. De hecho, las tropas fueron enviadas a otros pueblos, y no solo a Tabasco. Casi tan pronto como la Guardia Nacional fue desplegada en Tabasco, la política internacional intentó frenar su misión, obligándola a luchar contra algo completamente diferente. A mediados de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada vez más molesto por la crisis migratoria de Centroamérica, lanzó una advertencia a México. Donald Trump les dijo: queremos ver una reducción significativa en el número de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos y queremos que lo hagan ahora, de lo contrario recibirán aranceles sobre sus productos. La amenaza económica del mayor socio comercial de México obligó al homólogo de Trump a tomar cartas en el asunto. El presidente, a sabiendas de que la economía mexicana es frágil y de que depende mucho de Estados Unidos, tomó una decisión. La decisión fue hacerle caso a Donald Trump. Entonces la Guardia Nacional, que era su gran logro de campaña, su gran promesa para reducir el crimen en México, de repente fue utilizada para otra cosa. Los 17.000 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a las fronteras norte y sur del país. Estos agentes de la Guardia Nacional se fueron de aquí de Villahermosa y se trasladaron a la frontera con Guatemala, al municipio de Tenosique y al municipio de Balancán, que son las fronteras que tiene nuestro estado Tabasco con Guatemala. En Tenosique, la mayor parte de las tropas de la Guardia Nacional ahora hacen patrullajes en la frontera con Guatemala. Acompañados de agentes del Instituto Nacional de Migración,
buscan y detienen a migrantes que huyen de la violencia en sus países de origen. Giovanni Maldonado es uno de esos migrantes, ahora en busca de refugio en el único sitio que ayuda a los migrantes en el área, Refugio La 72. Llegó a este lugar tan solo un par de horas antes de hablar con CGTN. Todo lo que es Guatemala me cedieron un permiso para atravesar. Creo que atravesé muy bien en Guatemala hasta la frontera de México. Como ya de ahí ya no lo jala nadie, aunque ande dinero o no, nadie te trae de ahí para acá. Caminar. En realidad casi no rodeo mucho, lo que hago es que llego cerca de ellos y aunque me miren los rodeo. Y si me siguen corro. Caminé un día y 2 noches, caminé. El director del refugio, Ramón Márquez, dice que la presencia de la Guardia Nacional, en lugar de prevenir la migración, ha expuesto a los migrantes a más dificultades que nunca. Pues con mucha mayor clandestinidad, con mucha mayor invisibilidad, viajando por las noches, intentando tomar caminos que rodean las carreteras principales de comunicación. Al final el objetivo es no ser visto y no ser casado, ¿verdad? Hace que la gente tenga que viajar en clandestinidad, pero que al mismo tiempo tenga que pagar mayores tarifas a todas las redes criminales que están vinculadas con tema de tráfico de personas. La gente local de Tenosique también ha notado la diferencia. Eivy Martínez es un residente local y dice que la situación es irreconocible en comparación con 6 meses atrás. Que anteriormente había muchos migrantes, a la vuelta que te dabas, a la vuelta de la esquina, encontrabas de 5 hasta 6 grupos de migrantes y ahorita pues ya no, ya está más controlado. Antes se metían a robar hasta a los supermercados, antes robaban hasta en las tiendas de ropa, en cualquier lado. Es una mejoría, es lo bueno, una mejoría. No obstante, mientras que la Guardia Nacional se centra en hacer frente a la migración, los cárteles, contra quienes fue originalmente creada la fuerza, actúan sin control al no ser vigilados, a menudo dirigiendo su atención a los propios migrantes, extorsionando a sus familias en Estados Unidos y en sus países de origen. Hemos vivido una oleada muy fuerte de secuestros. Tenemos documentados 7 casos de secuestro que afectaban al menos a 36 personas, con un nivel de violencia brutal, tortura sexual, violencia sexual. La Fiscalía tiene un montón de información, tiene informaciones de quiénes estaban haciendo los cobros, saben quiénes están involucrados detrás de todo esto, y a día de hoy todavía no ha pasado nada. Y en lugar de temer a la Guardia Nacional, el mayor temor de los migrantes es el crimen organizado. Le perdemos el miedo a migración porque sabemos que corriendo nos lo evadimos. Le perdemos el miedo a los soldados porque sabemos que igual podemos escapar. A lo que le tenemos miedo más que todo es al secuestro. Como muchos amigos cuentan, ¿verdad? Que los asaltan, les tumban una mano, les dan con un machete o los golpean. Si van mujeres, las violan, entonces llevamos ese pendiente de que le tenemos más miedo a alguien que nos mire así de gestos maliciosos porque nos puede hacer algo malo o desaparecer. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno mexicano, la misión contra la migración de la Guardia Nacional ha sido un éxito. Al tiempo que las causas de raíz de la migración en Centroamérica no muestran signos de ceder en los países de origen, las cifras de migrantes que llegan a la frontera de México con Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo en 10 años y México ha evitado los aranceles de Estados Unidos. Y han tenido cierto éxito en ese sentido, han llegado menos personas a la frontera con Estados Unidos. Si ese es el mejor uso de los recursos disponibles desde la perspectiva mexicana, pues es más cuestionable, ¿no? Y esa cuestión permanece. Al tiempo que la atención de la Guardia Nacional se centró en la migración, la situación de seguridad empeoró con más de 29.000 asesinatos, lo que convirtió a 2019 en el año más violento en la historia de México. Además, después de que la Guardia Nacional abandonara las áreas de riesgo por ser desplegada a las fronteras, la violencia ha empeorado. Lo sorpresivo es quizás que la Guardia Nacional se está distribuyendo de una manera un tanto extraña alrededor de México, es decir, en los lugares donde debería haber más presencia de Guardia Nacional, donde hay más focos rojos, es donde vemos menos Guardia Nacional. En Oaxaca hay poco más de 3.000 elementos de la Guardia Nacional, según fuentes oficiales. En Sonora y Chihuahua, que son los 2 estados más grandes del país, que representan 20% de la superficie total del país, hay 4.000 entre los dos.
Pero aún si se llegan al tamaño que el gobierno propone para la Guardia Nacional, eso nunca va a ser suficiente. Este país necesita 400 a 500 mil policías. En el mejor de los casos, la Guardia Nacional va a tener 130 mil elementos. En la práctica, pocos pueden ver alguna diferencia en comparación con administraciones previas. Son las mismas personas en los mismos lugares haciendo lo mismo, con el mismo equipo, el mismo liderazgo, la misma doctrina, las mismas misiones, pero con un uniforme distinto, uniforme o brazalete distinto. Y salvo que le atribuyamos poderes mágicos al uniforme o el brazalete, pues se deberían esperar los mismos resultados. Y los problemas no se limitan al personal. La rápida manera en la que la fuerza fue establecida ha dejado enormes problemas en el proceso judicial. Porque la ley señala con precisión que para integrarse a la Guardia Nacional, una persona tiene que estar separado funcionalmente de la Fuerza Armada Permanente. Eso no está sucediendo. 80% de su personal está adscrito administrativamente al Ejército o la Marina. Y la diferencia esencial entre los soldados reclutados de manera privada y las tropas de la Guardia Nacional es el poder de arresto. A la hora de llevar a personas detenidas ante un juez, un abogado defensor va a preguntar, bueno, ¿quién lo detuvo? Y alguien va a decir, pues elementos de la Guardia Nacional, y el abogado va a pedir que esos elementos se acrediten como miembros de la Guardia Nacional. Y cuando presente su oficio de comisión, o su nombramiento con el oficio de comisión, pues va a ser muy fácil que el abogado diga es que eso no cumple el requisito legal, y por lo tanto la detención fue ilícita, y por lo tanto la persona va para afuera. El futuro de la Guardia Nacional parece depender tanto de la política como de los resultados concretos, dos medidas que en el México de hoy parecen estar más lejos la una de la otra que nunca. Al tiempo que la Guardia Nacional asume su papel en el Plan de Seguridad de México, parece que los migrantes, en su camino hacia una vida mejor, y los aterrorizados ciudadanos que no tienen culpa de nada, seguirán siendo los más vulnerables en la sociedad. Conforme a la ley de Estados Unidos, toda persona con derecho a solicitar asilo debería poder permanecer en el país mientras dure el procedimiento. Pero dicho proceso puede tardar años y la mayoría de los solicitantes de asilo no son capaces de conseguir un permiso de trabajo. A continuación, nuestro corresponsal nos mostrará cómo esos solicitantes se las están arreglando para sobrevivir en los tiempos de la COVID-19. Atravesamos el puente internacional desde Brownsville, en Texas, hasta Matamoros, en México. Cuando llegan al campamento, lo primero que hacen es acudir a las autoridades mexicanas. Joyce Hamilton está con la organización Tías y Abuelas Enfadadas. Fue a principios de marzo cuando Joyce nos acompañó a cruzar de Texas a México. Justo al cruzar hay un extenso campamento donde tías y abuelas atienden las necesidades de los migrantes que viven cada día con la esperanza de conseguir asilo en Estados Unidos. Junto a la valla que rodea el campamento vino a buscarnos una chiquilla llamada Dianita. Ella y su padre, Juan José, viven en una de las cientos de tiendas que pueblan el campamento. Juan José nos cuenta que abandonó Guatemala para escapar del mismo destino que sufrió su padre, quien cayó víctima de una banda de narcotraficantes. Ahí está. Mi papá lo mataron. Se llama Samuel Coy Mo. Mi papito lo mataron. ¿Sabe por qué? Una medida que la gente que teníamos en Guatemala, cuando lo mataron mi papá, tenía parcela, tenía todo. Entonces, por eso me vine. Porque, ¿sabes qué? Porque ellos lo mataron. Juan José asegura que la madre de Dianita logró llegar a Texas hace más de un año y que no han tenido noticias suyas desde entonces. Él hace todo lo que puede para criar solo a su hija. Tengo 28. Yo cocino allá. Yo le hago comida a mi niña. Cuando el viento viene, entonces viene ¿cómo te dijera yo? Viene el aire, le entra comida a mi niña,
¿Cómo crees que voy a comer mi niña basura? Todo. Hay unas 2.500 personas viviendo en el campamento, aunque se desconoce el número exacto. Un acuerdo entre Estados Unidos y México, conocido como Protocolo de Protección de Migrantes, exige a los solicitantes de asilo que se queden aquí mientras esperan las audiencias judiciales. En marzo, aunque los números habían bajado, todavía había algunos migrantes intentando cruzar la frontera de forma ilegal. El día que estuvimos allí, los agentes de patrulla fronteriza estadounidense encontraron a este grupo de hombres procedentes de Ecuador, Honduras, México y Guatemala. ¿Primer nombre? Tras ser capturados cuando trataban de cruzar de forma ilegal, fueron enviados a sus lugares de origen o bien al campamento, y la espera aquí para una vista judicial puede durar meses. ¿Por qué la gente se queda aquí? Porque no tienen a dónde ir, no pueden volver. Se han quedado literalmente atrapados en esta tierra de nadie porque no pueden regresar al lugar del que proceden. Están aquí por el peligro y no pueden cruzar. La organización Tías y Abuelas, junto al equipo Brownsville, otro colectivo de ayuda, hacen lo que pueden. La comida supone el mayor gasto, más de $30.000 al mes. Ese gasto se sufraga gracias a las donaciones. Aceite. Esto es todo el aceite, aceite para cocinar. Aceite para cocinar, pasta. En el contenedor de envío hay comida para un mes aproximadamente. ¿Hay algo que les ilumine los ojos cuando te ven traerlo, el pollo? Esto y el atún. Solo cuentan con lo básico para vivir. Ni el gobierno estadounidense ni el mexicano les suministran ayuda. Todo lo que reciben procede de las donaciones. No estamos solos, están los donantes. Nunca imaginamos que la gente se preocuparía tanto y nos daría el dinero para ayudarnos. A pesar de todos los esfuerzos de la organización para mejorar las condiciones, la situación no resulta fácil. La mayoría de las tiendas provistas por el equipo Brownsville están pegadas unas a otras. Para las 2.500 personas que viven en el campamento hay 160 letrinas, 44 duchas y 88 lavabos. Eso es todo. El agua se bombea desde el Río Grande a través de sistemas de purificaciones para suministrar agua dulce. ¿Cómo te sientes cuando ves a gente viviendo en estas condiciones? Nunca en mi vida he experimentado tal frustración como la que siento aquí. Jamás alcancé semejante mezcla de ira y frustración, y en algunos casos desesperanza, que a su vez te enfada aún más. Y la desesperación se ha agudizado. Desde que estalló el brote de COVID-19, la frontera entre Estados Unidos y México ha sido cerrada excepto para los viajes imprescindibles. Las audiencias judiciales para los migrantes se han suspendido. Por temor a llevar el virus al campamento, las tías y abuelas ya no entran. Recientemente nos reunimos con una de sus miembros, Susan Lowe, para saber cómo están evolucionando las cosas en el campamento. El campamento se encuentra bastante aislado, excepto cuando llegan visitantes como nosotras. Nos preocupaba mucho traer el virus, porque si alguien se contagiaba en el campamento, se iba a expandir como un incendio. La vida en el campamento apenas ha cambiado desde que conversamos con Lowe. Cuando estuvimos allí, los chavales jugaban a las canicas entre la mugre. Un peluquero estaba cortando el pelo y la estación de carga de teléfonos móviles estaba abarrotada. Debido a la escasez de alimentos, Lowe comenta que se valieron de una tercera parte para acceder al campamento a entregar la comida. Y en colaboración con otras organizaciones, adquirieron 5 máquinas de coser y contrataron a una costurera dentro del campamento. Ahora también están produciendo mascarillas. Para aislarles todavía más de la población de Matamoros, ha instalado un alambre de espino por toda la valla que rodea el campamento. Me siento bastante desesperada. Creo que entre la gente que vive en el campamento, algunos de ellos tienen tal fe en Dios que creen que todo va a salir bien, pero otros son más pesimistas. Y ese mal augurio se traduce en que sus posibilidades de conseguir una vista judicial cada vez son menores y que la opción de entrar en Estados Unidos es más bien un sueño que una realidad.
Así nos lo dio a entender José Rolando, quien huyó de Honduras con su familia hace más de un año, después de que las bandas asesinasen a su tío y a su tía. Entonces yo salgo de mi país huyendo, porque ellos se dan cuenta que nosotros los dimos cuenta que ellos fueron. Enterramos a mi tía y salimos todos huyendo, toda la familia de Honduras. Desde el año pasado, José Rolando ha pasado por el Tribunal de Inmigración en varias ocasiones. Su primera vista judicial se cerró sin éxito porque sus documentos no estaban traducidos a inglés. Entonces me da otra cita el juez a mí, la segunda, que fue para el 13 de noviembre. Me presento yo, llevo mis trámites, mis documentos, mis pruebas, todo traducido en inglés, lo que me pasa en Honduras y todo eso. Y es cuando yo me presento el 13 de noviembre, no está, se supone que el juez estaba enfermo, se enfermó. Así fue en las otras salas también, que otros amigos míos fueron a otras audiencias y también se enfermó. Entonces a otro juez me dice, tu cita te la vamos a dar a ella, ya le había dado una cita. Cuando ella se presentó, cuando los presentamos juntos, le di una cita para el 14 de enero. Se suponía que yo me iba a presentar el 13 de noviembre, solo a dejar mis documentos y después me iban a anexar de vuelta el caso de ella. Las citas se sucedían una tras otra. La siguiente aparición de José Rolando ante el tribunal estaba prevista para el 25 de marzo, pero el día 21 de ese mismo mes se cerró la frontera con México. Si hay algo esperanzador es la atención sanitaria. La organización médica sin ánimo de lucro Global Response Management atiende a 1000 pacientes al mes en la clínica desde su fundación en octubre del año pasado. Su funcionamiento conlleva un gasto mensual de $20.000. El 4 de mayo, el equipo, que ya ha respondido a crisis de refugiados por todo el mundo, instaló un hospital de campaña. Para adquirir las tiendas, los generadores, los medicamentos y los monitores, recaudaron $500,000. Entre las compras, los envíos y la puesta en funcionamiento, ya se han gastado $350.000. Es una instalación con 20 camas y ofrece un nivel progresivo de atención, que va desde el cuidado básico hasta la posibilidad de intubar al paciente. Eso es todo. La razón para la puesta en marcha de este hospital fue el temor ante la COVID-19. Helen Perry es la directora ejecutiva. Si la COVID entrase en el campamento, la tasa de mortalidad seguramente sería mucho más alta que en el resto del mundo. Perry se muestra temerosa porque sabe que el 25% de los migrantes en el campamento tienen afecciones subyacentes como tensión arterial alta, problemas cardíacos y respiratorios y diabetes. En resumidas cuentas, no están muy sanos y a esta mala salud habría que sumar el estrés emocional, así que el panorama no es demasiado alentador. Cuando regresar a casa puede significar la muerte, entonces uno está dispuesto a vivir en circunstancias patéticas para evitar ese final. La gente no quiere acabar asesinada en sus lugares de procedencia. Por eso creo que la cruda realidad para mucha gente aquí es que no tienen a dónde ir, no les queda otra que aguantar. Y vivir apiñados complica bastante poner en práctica el distanciamiento social. ¿Hacia dónde mirar para encontrar referencias y ver qué se hizo en condiciones similares para reducir el riesgo de contagio ante una epidemia? Perry y su equipo han tomado como referencia la guía de campo del ejército británico contra la pandemia originada por la gripe española de 1918. De esa experiencia observamos muchas prácticas que no fueron útiles, pero otras que sí, como el hecho de que las personas que dormían muy juntas lo hicieran alternando la posición de cabeza y pies. Otras prácticas consisten en asegurar la buena ventilación en esos lugares donde las personas duermen muy de cerca y garantizar que durante el día la gente saca sus sacos de dormir, mantas y almohadas y las airean al sol para que cualquier partícula de virus que pueda permanecer sea expuesta a los rayos ultravioleta y se ventilen adecuadamente. El campamento es en realidad una ciudad en sí misma. El aislamiento puede ayudar a los migrantes a mantener alejada la COVID-19. En caso contrario, tendrán una carga más y se verán obligados a soportar otro nivel de desesperación y tragedia. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaoshan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.